Max Schreck. Estuvo en la compañía Reinhardt cuando Murnau la dirigía. ¿Schreck? ¿Estás seguro del nombre? Es un actor de carácter. ¿Quién te ha dicho que él interpretará al vampiro? Herr Doctor, claro. No me suena ningún Schreck en la compañía Reinhardt. Herr Doctor me dijo que estuvo con Stanislavski en Moscú. Cielos, entonces es de la escuela rusa. Como parte de su preparación, sumerge su propia personalidad en la del personaje que interpreta. Por eso no viaja con nosotros. Por lo visto, lleva varias semanas en Checoslovaquia para absorber la atmósfera del lugar, supongo. Herr Doctor me dijo que cuando empecemos a rodar, Max Schreck aparecerá siempre totalmente maquillado y vestido como el vampiro. Y lo que es más, solo trabajaremos con él de noche. En la década de los años 20, en una Alemania derrotada, la prensa publicaba un curioso anuncio, un reclamo, una forma de animar a la gente a acudir a ver algo inolvidable. Y de verdad que acertaron, porque la película ocultista, el film erótico, ocultista, espiritista y metafísico que hoy nos ocupa y que vamos a diseccionar, es verdad, es inmortal, tan inmortal como los vampiros. Pero aquel periódico de Alemania, 1922, decía lo siguiente en su anuncio: Lobegot, barón von Wittwald, cruzaba con paso apresurado por el asfalto. ¿Qué será eso?, pensaba. Y este era un pensamiento que le producía una dolorosa inquietud. ¿Qué será?, pensaba. Y lo que le atormentaba era una palabra. ¿Qué será?, pensaba. Nosferatu. Hacía unas semanas que había escuchado ese nombre por primera vez. Un viejo se lo había escupido a la cara. Después lo vio sobre la empuñadura de la puerta del metro. ¿Qué era eso? No tenía ni la más remota idea. Él no lo sabía y nadie parecía saberlo. Podía leerse ese nombre en las columnas de anuncios. Miles de personas pasaban ante ellas. Nadie lo sabe, pensaba. Y su corazón se estremecía. Nosferatu estaba allí. ¿Dónde? En el mundo, en las calles. Las sirenas parecían vocearlo. Los niños de pecho decían Nosferatu, juntando las manos. Los viejos trazaban su nombre con grandes letras en la arena. Estaba en el aire. Era la fatalidad. Algo de ultratumba. Una noche se rodaba un film en el puerto. El varón estaba allí, curioseando. La gente dijo Nosferatu, y el viento se llevó la palabra. Se estaban descargando extrañas mercancías, los proyectores iluminaban, los directores gritaban Nosferatu, y sobre una hoja muerta, caída de los árboles, Wittwald, aterrado, pudo leer Nosferatu. Parecía invadirlo todo. Nadie tendría escapatoria, pensaba Lobegot. ¿Qué iba a ocurrir? Nosferatu estaba omnipresente, lo voceaban, se dispersaba por el cielo. Millares de hombres musitaban la palabra. Se le veía en los charcos, en los muros, sobre las lámparas, en las partituras de los pianos y en los ojos de los trasnochadores. Resultaba chocante y atormentaba, colapsaba las células de los ganglios linfáticos. Los cerebros estallaban y en un último crepitar de huesos se volvía a escuchar Nosferatu. El barón Wittwald, que apenas podía tenerse sobre su esqueleto, sentía bullir su sangre y bebió un poco de agua, pero no sirvió para nada. Nosferatu vociferaba, gorjeaba como un ruiseñor, gritaba como las ratas gritan dentro del ataúd. ¿Y ustedes? ¿No sienten nada? ¿No sienten en su cráneo, en la parte alta del lado izquierdo, como una presión? Nosferatu. Sí, es eso. Nosferatu. Tengan cuidado. O si no, háganse enterrar. Es la única salida. La única. 1921, la prensa alemana hablaba de un acontecimiento. Una película que ha vuelto a ser analizada por un gran especialista que nos acompaña esta noche. Pero yo lanzo la pregunta desde ya. Da igual la edad, da igual el tiempo transcurrido. A que todos, o casi todos, se acuerdan de Nosferatu, la sinfonía del horror del vampiro, del resucitado, del no muerto. ¿Por qué ninguna película se parece a Nosferatu? ¿Por qué la imagen del actor Max Schreck, de cuya leyenda vampírica hablaremos también, apareciéndose en el umbral de la puerta de un viejo almacén de sal, extendiendo su garra que parece más de animal que de persona, con ojos hundidos y dos finos colmillos, esa levita o ese gabán, la oscuridad, la sombra, la luz,
da la impresión, siempre nos había dado, que esta película, máximo exponente del expresionismo alemán, era mucho más. Y esta noche desvelamos ese secreto. Era mucho más, y tanto. Iba a lo más profundo de la mente y del alma. Era una obra ocultista, la obra de una logia, de unos hombres distintos. Esta noche, el expediente se llama Nosferatu. Esto es radio, pero os invitamos a una vieja proyección de cine. Por eso las músicas también nos acompañan. Está con nosotros, en este estudio de la cadena SER en Milenio 3, Luciano Berriatúa, que es el máximo experto, podemos decir, sobre Murnau, el director de Nosferatu, y que ha hecho un trabajo que ya tiene que pasar a la historia del cine y del ocultismo. Nosferatu, y debajo un film erótico, ocultista, espiritista, metafísico. Y en este libro que tengo aquí en la mano, que ha editado Divisa, hay tantas claves, tantas historias, sociedades secretas, códigos ocultos, historias absolutamente increíbles, desapariciones, búsqueda y incluso cintas perdidas y quemadas. Luciano Berriatúa ha sido la persona, junto con su equipo, que ha restaurado la primera versión de Nosferatu, y es un honor tenerle aquí. Luciano, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿por qué sigue dando miedo Nosferatu? ¿O tú cuando la ves exactamente, aunque la habrás visto no sé cuántas veces, qué te produce la imagen, por ejemplo, de ese vampiro que mira de frente? ¿Qué hay ahí oculto que se siente pero no se llega a entender? No, a mí me sobrecoge, y sobre todo el uso de las sombras. O sea, ese clima súper siniestro de cómo la sombra de una mano atenaza el corazón de una mujer, y es solamente la sombra, pero es algo que no se puede tocar. O sea, es como si fuese algo que entra por el interior. O sea, esta película estaba dirigida a eso, Luciano. Esta película, los que hacían esta película, que ahora los iremos conociendo, esta obra maestra del terror y el ocultismo, esta gente sabía lo que hacía. No parece una película normal, sino una película que buscaba sentir eso, que la gente sintiese eso. Había códigos ocultos ahí en esa película. Sí, esta es una película hecha por ocultistas directamente, por gente de una logia que de pronto pensaron que el cine podía ser algo distinto a lo que hacían normalmente los americanos. Es curioso porque en esos años, en el año 21, te dicen que el cine americano está muy bien, pero que es como demasiado frívolo, y que se puede hacer un cine para intelectuales, decían ellos. Y cuando querían decir lo que era un intelectual, era simplemente un ocultista. Era un cine en el que realmente se pudiese llegar al espectador y crearle emociones que al mismo tiempo le abriesen la puerta hacia el otro lado, que le mostrasen que hay algo detrás de la realidad, hay otro mundo, y había que buscar una fórmula cinematográfica para mostrar eso, con imágenes realistas, pero mostrando que la realidad tiene una segunda lectura. O sea que hay en vez de la trama, ¿no?, una parte oculta. Por eso yo, cuando vi Nosferatu de niño por vez primera, sufrí una impresión tremenda. Pero es que luego, viéndola en sucesivas ediciones, incluida tu restauración que acompaña este libro, he vuelto a sentir las mismas cosas y digo, ¿cómo es posible que en una sociedad de Internet, que estamos acostumbrados a todos los efectos especiales del mundo, esta película tiene otra cosa? Y esa cosa no sé qué es, y queremos esta noche aprenderlo contigo, Luciano, porque hay un montón de historias del auténtico ocultismo. Empecemos por el principio, Luciano. Nosferatu no es Drácula. Habrá una gigantesca polémica que ha durado, pues yo creo que más de un siglo, entre derechos de Nosferatu y de Bram Stoker. Pero el equipo. En el equipo nos descubres a alguien, no a Murnau, que quizá los más jóvenes no conozcan su obra, pero es uno de los grandes directores de la historia, de aquel cine mudo, donde la imagen tenía un valor, si cabe, añadido. Descubres para el gran público, Luciano, a un personaje fascinante, alucinante, el alma realmente de esta película quizá, o el que daba los códigos ocultistas. Cuéntanos. Sí, Alvin Grau. O sea, realmente yo desde hace muchísimos años ya viendo la película, lo que sí me di cuenta es que había una cantidad de elementos que estaban demasiado bien hechos para que procedieran de alguien solamente de cine. Por ejemplo, había una serie de cartas cifradas con elementos mágicos que estaban muy, muy cuidadosamente escogidos, a veces muy difíciles de encontrar. Eso solamente lo podía conocer alguien que estuviese muy metido en el mundo del ocultismo. Y realmente me puse a buscar
porque evidentemente Alvin Grau era el personaje que estaba detrás de esto. Pero Alvin Grau no teníamos ni siquiera una fotografía. Hemos encontrado una fotografía de Alvin Grau, yo creo que hace un año, una cosa así, después de estar buscando durante 30. Y se sabía muy poquito de él, y poco a poco, sobre todo dado que él pertenecía a una secta, una logia, que es las Fraternitas Saturni. Hermanos de Saturno. Los hermanos de Saturno. Y que todavía hoy existe, y gracias a que hoy existe, pues había gente que conservaba materiales suyos, o por ejemplo las publicaciones antiguas de los años 20, en las que Alvin Grau figuraba con un nombre clave, que era Paquitius, y donde había dibujos suyos y además textos en el que se veía todo el contenido ocultista, y empezaban a aparecer noticias de que en el año 25 había abandonado el cine para dedicarse exclusivamente al ocultismo. Y luego, poco a poco, ya buscando textos en los años 20, veíamos que él había escrito textos, incluso teóricos, sobre lo que tenía que ser el cine y de la necesidad de buscar un lenguaje nuevo para trabajar sobre el inconsciente del espectador. Bueno, es que esto, Luciano, no es por nada, pero a mí me parece tan alucinante, tan poco conocido por el común de los mortales. En la Alemania de después de la guerra, que es una Alemania muy especial, hay que imaginarse ese contexto, un grupo de personas creen que el cine no solo es espectáculo ni rendimiento económico, sino una forma de influir en lo más profundo, ¿no? Ahí empieza la historia de Alvin Grau, y tú en tu libro nos muestras y nos legas, y yo lo digo con emoción porque es que, en fin, tú sabes, Carmen, cómo he estado con este libro, ¿no? Sí. Hay una serie de carteles de la época. Yo lo que leí antes era un folleto publicitario, pero me dirán los espectadores, los oyentes, vaya folleto publicitario. Tú lees eso en un periódico, esa frase que hemos leído, y dices, aquí hay gente que sabe mucho lo que está haciendo. Está influyendo desde la propia publicidad en crear una situación de tensión, nada artificial, sino real. Alvin Grau, aunque esto sea radio y es difícil contarlo, tiene una serie de dibujos sobre ocultismo, desde los moais de la isla de Pascua, en un dibujo llamado Atlantis, hasta cosas tan terroríficas que simplemente pone Die Ente, el ente, una aparición sobrenatural, Paganini y el violín del diablo, todo cosas que tienen que ver con los misterios más profundos. Y en sus dibujos vemos la estética exacta de esa película, que para la gente que te está oyendo ahora mismo y nunca ha visto Nosferatu, ¿qué estética es esa? ¿Qué rompe Nosferatu? ¿Qué hay ahí que es distinto y que si la gente la ve, le va a impresionar? Pues es muy curioso porque Grau, por ejemplo, no era expresionista, incluso odiaba a los expresionistas o no le gustaba nada, y lo que buscaba era una serie de imágenes impactantes porque podían ser reales, pero al mismo tiempo tenían algún elemento que creaba una inquietud tremenda al espectador. Y a veces lo conseguía de una forma tan sencilla como rodando en contraluz, porque de esa forma dejaban todo silueteado, oscuro, y era como que nos mostraban el lado oculto de la realidad, o sea, aquello que es invisible. Entonces usaban las sombras para fotografiar lo invisible. Al mismo tiempo usaban conceptos puramente cinematográficos. Por ejemplo, cuando estás en una pantalla de cine, no hoy en una televisión, lo que estás viendo son unas imágenes que se mueven en un decorado y luego hay negro, el negro de la sala. Pero ¿qué ocurre si ese negro realmente es un espacio más allá, que no tiene una dimensión concreta, en el que tú puedes jugar a que hay una relación totalmente fuera del espacio y del tiempo, simplemente con esas miradas a lo negro que pueden comunicarte con otra imagen que mira en la dirección contraria a la tuya, te está mirando, pero con ese negro infinito que no puedes saber qué medida tiene, porque a lo mejor no existe el espacio. Luciano, tú cuentas en el libro que incluso el rodaje fue tremendo. Vamos a ver a qué lugares y cuál era la historia que recuperaban, pero en ese rodaje, en busca de una historia de un vampiro, utilizan telas, velos, una serie de empleos que parecen muy raros y que buscaban diferentes tonos de oscuridades, que yo es algo que tampoco había oído nunca antes en el cine. No la oscuridad del negro, el amanecer, la oscuridad, diferentes graduaciones de ese negro que provocaban también en el espectador una sensación muy encontrada y que incluso sorprendió mucho a los primeros videntes de la película, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los conceptos básicos era el contraste. O sea, no es casual que la película está rodada en agosto a pleno sol.
Entonces, claro, es una película de vampiros que está rodada contra natura, digamos. Claro. O sea, está rodada a pleno sol. Y eso da un contraste salvaje con las escenas nocturnas y con las escenas oscuras. Hay una lucha muy fuerte entre la luz y la oscuridad, que al mismo tiempo tiene un sentido también simbólico, porque realmente para ellos el problema moral del hombre no es tanto que haya una maldad, sino una falta de conocimiento, y es la oscuridad, es la no llegada de la luz. Te dicen que la sombra se produce porque hay algo terreno que se interpone entre la luz y tú. Por lo tanto, esa parte terrenal del individuo lo que está haciendo es impedir que llegue la luz del conocimiento. Todo es un juego simbólico. Simbólico como el propio código de esta productora. La productora, antes de conocer, hemos conocido a Murnau, el director, y sobre todo el productor, Alvin Grau, ilustrador y mago de esta historia. La productora se llama Prana, que no es casual que se llame prana, ese líquido vital que decían los hindús, y la sangre se podía incluso definir. Hay códigos constantes en toda la película. Esta sociedad quiere recoger la historia de un viejo vampiro, y aquí empiezan las polémicas. ¿Es la misma historia famosa de Bram Stoker, Drácula, o no, Luciano? Digamos que se han inspirado en Drácula. Quiero decir, simplemente yo creo que había una idea previa de utilizar el vampirismo, y en un momento dado la lectura de Drácula les ha dado una serie de claves que se utilizan en la película, pero esas claves son más bien, por ejemplo, la importancia que tiene la sangre, en el sentido de que ten en cuenta que esta gente son teósofos, y son teósofos que vienen de la rama de Rudolf Steiner. Y Rudolf Steiner, que fue perseguido por los nazis, estaba absolutamente obsesionado por el valor de la sangre. Porque está claro que si el propio Goethe, en el Fausto, hace decir a Mefisto que la sangre es un juego muy especial y que tienen que firmar con sangre porque eso tiene un valor, o el mago Crowley dice que solamente se puede salvar la humanidad con un sacrificio de sangre, la importancia enorme que se da a la sangre, el propio Cristo ofrece su sangre, parte de la propia Biblia, en el sentido de que encontramos la frase famosa, la sangre es vida, es una copia directa de la Biblia. Pero ¿por qué la sangre es vida? ¿Qué ocurre? Es el alma. Entonces la idea es que quizá no sea el alma, sino un principio vital, que es lo que podríamos denominar la prana, que es lo que hace, genera la vida en el universo. Pero, ¿cómo encontrar los misterios reales de la sangre? Steiner se pasó años escribiendo textos sobre la sangre, tratando de descifrar a Goethe, por si Goethe era un iniciado, que de hecho era masón, y tenía un conocimiento especial sobre este tema. Bien, hay toda esta idea que lo utilizan a través de una palabra de la teosofía, de Blavatsky, que es prana, para diferenciar esta especie de jugo vital que es la sangre. Ten en cuenta que, por ejemplo, Stoker, cuando escribe Drácula, él está muy obsesionado porque se ha topado de lleno con las transfusiones de sangre. Esto es algo súper misterioso, porque en esa época no se sabía que había grupos A, B, y lo que sí se sabía es que de pronto tú podías recibir la sangre de alguien y te contaminaba, o incluso te mataba. Entonces había algo letal al mismo tiempo que vital en la sangre, que dependía también del donante, y había una parte del alma que se estaba transmitiendo con la sangre, y el miedo salvaje a que tú tuvieses varias almas en tu interior que te venían por la sangre es la base de Drácula, y te la puedes encontrar en sus páginas. Todo este tipo de elementos son los que Alvin Grau utiliza para jugar en la película Nosferatu. Así empieza Nosferatu, y hay más. Luciano nos cuenta que esos miembros de la Fraternitas Saturni, imaginaos la escena, amigos, observan como una araña, que es un animal siniestro, evidentemente, devora a un insecto, y esa escena que se produce en uno de los salones de la logia les deja como extrañados, y ahí nace, al parecer, la idea del ser que se apodera del ánima de otro. Pero ¿quiénes eran los miembros de esa secta? ¿Es cierto que a Max Schreck había una leyenda
de ese terrorífico personaje, de esa imagen que todos tenemos, que parece más bien una rata humana, más que un vampiro elegante, un vampiro galante. Se habló de que Max Schreck realmente era un vampiro, hasta el punto que Nicolas Cage produjo la película La sombra del vampiro. Estamos escuchando cortes, y Luciano luego nos contará, y Santiago también, porque Luciano ha trabajado mano a mano con él, con Nicolas Cage y su productora, qué interés había en sacar tanto tiempo después la historia de Schreck y el rodaje de Nosferatu. ¿Qué diferencia hay entre el Drácula que nos pinta la novela más célebre de vampiros de todos los tiempos y este Nosferatu del 21? Luciano, como si tuvieras que hacer un retrato robot de ambos personajes. Sí, lo primero del todo, con el vampiro típico, ya no solamente de Drácula, de Stoker, es que podéis ver que Nosferatu se refleja en los espejos. Eso para empezar. Por otra parte, es un personaje que cuando ataca lo hace siempre fuera de cuadro, menos en el momento de atacar a la chica, y ahí se transforma en una sombra, con lo cual te está inquietando con la idea de que quizá no sea un ser físico. Porque la idea, a diferencia del Drácula o de los Dráculas que hemos visto, es que para Grau un vampiro es un cuerpo astral. O sea, es simplemente un cuerpo astral, y por eso no físico, e incluso puede ser una creación de la mente de los hombres. Esto viene de las doctrinas del filósofo alquimista Paracelso, que se le cita por todas partes en la película. Es una constante en la película, ¿verdad? Sí. Entonces Paracelso es el que se inventa un poco la teoría del cuerpo astral, que lo llama sideral, y que lo que cuenta es que, por ejemplo, la enfermedad no es algo que exista realmente, casi es una invención de las mentes. Si se juntan muchas mentes con una maldad o con una idea muy siniestra, aquello es lo que es contagioso. Lo que se está haciendo no es contagiar ningún tipo de vacilo, sino son las mentes las que se van perturbando y las que van creando esa ola terrible. Cosa que es como para pensarlo, aunque parezca muy fuera de contexto científico, me parece muy interesante. Y por eso quizá, Luciano, en Nosferatu muchas de las escenas son la terrible llegada de la enfermedad. Llega Nosferatu, pero llega con las ratas, llega con la peste, llega con la muerte, llega con algo terrible para los humanos. Sí, además hay un doble juego muy bonito, que además está presente no solamente en la obra de Grau, sino en la de Murnau, de la doble lectura. O sea, si tú no te lo crees, tienes otra lectura posible. Está simplemente contándote que las ratas llevan la peste, cosa que todo el mundo sabe. Pero si tú crees que hay un otro lado, te das cuenta que no son las ratas, sino que hay un ente, que es un ente astral, que es Nosferatu, que es el que se está propagando realmente por el pueblo. Y por eso se cita, sin decirlo, a Paracelso, porque Paracelso decía que los médicos eran estúpidos. Él se metía con todos los médicos en su época, decía que el único médico bueno era él, por eso cogió el Paracelso mejor que Celso, que era un seudónimo, y decía que los médicos decían algo estúpido, que era que cuando venía una enfermedad había que cerrar puertas y ventanas, sin darse cuenta de que realmente no tenía nada que ver, porque las mentes atravesaban puertas y ventanas. Y entonces en la película hay un momento muy divertido, que es, bueno, divertido para mí, que es cuando llega la peste, que los médicos dicen, está la peste, hay que cerrar todas las puertas y ventanas. Es un juego sobre Paracelso. Hay un momento muy bonito en la película, que es al final, cuando el vampiro muere por la luz solar, sale una especie de humareda blanca, que tú dices, ¿y esto qué pinta aquí? Bien, pues Eliphas Levi, que es un mago muy conocido y que era el maestro real de Grau, escribe en su dogma y ritual de la alta magia que cuando se deshace un cuerpo astral, cuando se muere, lo que deja es una especie de cortina de humo blanco con un fuerte olor a incienso.